Hola de nuevo a todas y a todos. Hoy hablaremos un poco acerca de la glucosa. Glucosa de fórmula química C6H12O6. Siempre la hemos representado en clase sí, pero te conviene conocer que hay otras formas de representarla. Es considerado el carbohidrato más importante para todos los seres vivos, pues de esta obtenemos nuestra energía. Como bien recordarás, la glucosa proviene del proceso que se llama fotosíntesis, el cual ocurre en los cloroplastos de las células vegetales e involucra que el dióxido de carbono de la atmósfera y el agua con el que regamos nuestras plantitas reaccionan químicamente en presencia de luz solar para generar glucosa. Las plantas generan su propio alimento y oxígeno. Es una forma en que las plantas transforman la energía del sol en energía química, un proceso increíble. Como nosotros no podemos generar nuestra propia glucosa, necesitamos alimentarnos. Somos heterótrofos y la obtenemos principalmente de los carbohidratos. Cuando consumimos nuestros alimentos, la molécula de glucosa es transportada a todas nuestras células por el torrente sanguíneo. Una vez en las células, la glucosa se instala en un organelo especial llamado mitocondria, en donde ocurre la reacción que se llama respiración celular, en la cual la glucosa de nuestros alimentos reacciona químicamente con el oxígeno de nuestra respiración para liberar energía, dióxido de carbono y agua. Entonces, reitero, por eso es el carbohidrato más importante, nos provee de energía. De hecho, comparto con ustedes una breve infografía acerca de la glucosa como combustible para nuestro cerebro. Recordarán que en algunas sesiones, cuando nos tocaba en las últimas horas, les permitía consumir algún caramelo, alguna fruta en clase. ¿Por qué? Porque ya conocíamos esta información, que si tenemos bajos niveles de glucosa, afectará negativamente nuestra atención, nuestra memoria, nuestro aprendizaje. Nuestro cerebro está hecho por una red de neuronas impresionantes que trabajan las 24 horas del día y por lo tanto todo el tiempo necesitan de combustible para funcionar. Ese combustible se lo da la glucosa, el cual obtenemos al consumir azúcares, frutas, miel, mermelada, alimentos dulces. Si nuestro cerebro cuenta con una reserva suficiente de glucosa, esta puede ayudarnos a aumentar la respuesta en condiciones de estrés moderado, como cuando realicen su examen de ingreso preparatoria, y también en tareas mentales intensas, como cuando hacen cálculos complejos. Además, puede auxiliarnos a mejorar nuestra memoria verbal y espacial. Requiere tanta glucosa nuestro cerebro que diariamente compite con nuestro cuerpo para ver quién gana más glucosa. Y de hecho, casi siempre gana nuestro cerebro, pues de los 200 gramos que consume un adulto en promedio, 2/3 los utiliza solamente este órgano. Entonces, reitero, verás, porque es bien importante este carbohidrato. Además de que cuando el ser humano pierde la capacidad de autorregular sus niveles de glucosa en la sangre, aparece esta temible enfermedad que se llama diabetes. Ahora bien, algo interesante que pueden hacer las moléculas de glucosa es que se pueden unir con otras moléculas de glucosa, con enlaces covalentes, en un proceso químico llamado polimerización, el cual se ejemplifica en esta imagen. Moléculas individuales llamadas monómeros, mono 1, se pueden unir químicamente con otras, ya sean iguales o diferentes, para formar cadenas largas, moléculas de alto peso molecular, que se llaman polímeros. Poli, muchos, ¿ok? Siendo un poquito más específicos, los monómeros son compuestos de bajo peso molecular que se pueden unir con otros monómeros, sean iguales o diferentes, para formar estas largas cadenas de altos pesos moleculares que se llaman polímeros. Una clasificación sencilla y básica para los polímeros es la de naturales y sintéticos en función de si existen o no en la naturaleza. Como ejemplos de polímeros naturales tenemos el algodón, la seda, el caucho, proteínas, ácidos nucleicos. Tienen funciones biológicas y muchos de ellos se conocen desde la antigüedad, mientras que los sintéticos
no existe en la naturaleza. El polietileno, poliuretano, rayón, teflón, baquelita. Tienen alta estabilidad, de hecho les cuesta mucho trabajo descomponerse en condiciones normales. Son productos de la industria moderna. Cuentan con una gran gama de aplicaciones, aunque también generan una gran cantidad de consecuencias ambientales. Ahora, pasemos a lo que nos interesa en esta ocasión. Los polímeros que puede formar la glucosa. La glucosa se puede unir con otras glucosas formando dos estructuras diferentes, la celulosa y el almidón. Decimos que el almidón y la celulosa son polímeros similares. ¿Por qué son similares? Porque ambos están hechos de la misma molécula básica, de glucosa. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que como observas en la imagen, en el almidón, todas las moléculas de glucosa están orientadas en la misma posición, mientras que en la celulosa, cada unidad consecutiva está girada 180 grados con respecto a la anterior. Están de cabeza una con respecto a la otra, mientras que en el almidón, todas las moléculas están alineadas de la misma manera. Este simple cambio en la alineación, en la estructura del almidón en la celulosa, les confiere propiedades y características diferentes. Por ejemplo, el cuerpo humano sí puede digerir el almidón, pero la celulosa no. La celulosa requiere un proceso digestivo más complejo, como el que ocurre en las vacas, que tienen un estómago dividido en 4 secciones para poder extraer energía de la celulosa. En la imagen muestro algunos alimentos ricos en almidón, los cuales, por cierto, se recomiendan como consumo para los diabéticos. Y en la imagen muestro algunos de los usos de la celulosa. Por ejemplo, la celulosa es el constituyente principal del algodón que utilizamos para fabricar fibras con las cuales nos vestimos. Además, acuérdate que la celulosa es el constituyente principal de la pared celular de las células vegetales. ¿Ok? Les confiere rigidez, les confiere una estructura definida. Pues jóvenes, me gustaría hablar muchísimo más al respecto de la celulosa, la glucosa y el almidón, pero por hoy ha sido todo. Ya saben, si tienen dudas, contáctenme. Nos vemos